Students book, page 60. A long way to school. Un largo camino hacia la escuela. Okay, so we are going to listen this comic story. Vamos a escuchar. Tenzin and Nima are from Tibet. They live in a small village high in the mountains. It's windy in the village and they like flying kites. In the winter it's cold and snowy and they can't go to school. In the spring, Dad takes them to school in the town. It's a long journey. They live in the town until summer. Put your gloves on, Nima. Goodbye, Mum. The village is 4,845 meters high. It's a lot higher than the town. The journey is dangerous. Put your foot here. Be careful, Nima. The weather is hotter this year and the ice has melted earlier than usual. Oh no, we can't cross the river. What can we do now? Dad knows a bridge, but it's very dangerous. Tenzin goes first. Dad helps the children to cross. Take my hand. Don't be scared, Nima. Tenzin falls, Help! but Dad catches him. It's okay. I've got you. Now Nima is really scared. She doesn't like the bridge. Everyone crosses the river safely. Now the weather is sunnier. Let's take our coats off. Okay. The town is bigger and noisier than the village, but they love going to school. See you in the summer. Bye, Dad. Be careful going home. So there are some doubts. Tenzin and Nima are from Tibet. Dice, Tenzin y Nima son del Tíbet. They live in a small village high in the mountains. Ellos viven en un pequeño pueblo en lo alto de las montañas. It's windy in the village and they like flying kites. Dice, hace ventoso en el pueblo y a ellos les gusta volar cometas. In the winter, it's cold and snowy. Dice, en invierno hace frío y nieva, and they can't go to school, y ellos no pueden ir al cole. Number 2. Número 2. In the spring, en primavera, Dad takes them to school in the town. Dice, papá les lleva a ellos a la escuela en la ciudad. It's a long journey. Es un largo viaje. They live in the town until summer. Ellos viven en la ciudad hasta el verano. Put your gloves on, Nima. Ponte los guantes, Nima. Says Mom. Dice la mamá. Goodbye, Mom. Adiós, mamá. Number 3. The village is 4,845 meters high. Dice, el pueblo está a 4.845 metros de altura. It's a lot higher than the town. Dice, es mucho más alto que la ciudad. Journey is dangerous. El viaje es peligroso. Put your foot here. Pon tu pie aquí. Be careful, Nima. Ten cuidado, Nima. Number 4. The weather is hotter this year and the ice has melted earlier than usual. Dice, el tiempo es más caluroso este año y el hielo se ha derretido más pronto que lo habitual, than usual, que lo habitual. Oh no, we can't cross the river. Oh no, no podemos cruzar el río. What can we do now? ¿Qué podemos hacer ahora? Number 5. Dad knows the bridge, but it's very dangerous. Dice, papá conoce un puente,
pero es muy peligroso. Tenzin goes first. Tenzin va first, primero. That's an ordinal number. Do you remember? Es un número ordinal, ¿os acordáis? Dad helps the children to cross. Papá ayuda a los niños a cruzar. Take my hand. Coge mi mano. Don't be scared, Nima. No te asustes, Nima. Number 6. Tenzin falls, but Dad catches him. Tenzin cae, pero papá le coge. It's okay, I've got you. Está bien, te tengo. Help, ayuda. Now, Nima is really scared. Ahora Nima está muy asustada. She doesn't like the bridge. A ella no le gusta el puente. Number 7. Everyone crosses the river safely. Todos cruzan el río con seguridad. Now the weather is sunnier. Ahora, el tiempo es soleado. Let's take our coats off. Vamos a quitarnos los abrigos. Okay, vale. Number 8. The town is bigger and noisier than the village. Dice, la ciudad es más grande y más noisier. Más ruidosa que el pueblo. Pero, they love going to school. Pero a ellos les gusta ir al cole. See you in the summer. Os veo en verano. Bye, Dad. Adiós, papá. Be careful going home. Ten cuidado yendo a casa. Activity book, page 48. Exercise 9. Look at the story and number the sentences in order. Okay, so we have some sentences here. We have to put them in order. The ice has melted. El hielo se ha derretido. Tenzin and Nima take their coats off. Tenzin y Nima se quitan los abrigos. They arrive at school. Ellos llegan al cole. Tenzin and Nima fly kites. Tenzin y Nima vuelan cometas. Tenzin falls off the bridge. Tenzin se cae del puente. Okay, put them in order from number 1 to number 5. Exercise 10. Look at the story and match. Okay, we have to match these speech bubbles. Tenemos que unir estos bocadillos de cómic with their correct pictures, con sus imágenes correspondientes. Okay, in the pictures we have a dad, Nima, mom, and Tenzin. What did they say? ¿Qué dijeron cada uno? Okay, match them with a line. Los unimos con una línea. Exercise 11. Find the words and complete the sentences. We have a crossword on the right. So first find the words and then we have 9 sentences down. So put each word in the correct space. Number 1. The is 4,845 meters high. Number 2. Tenzin and Nima like flying The melts in spring. Number 4. Dad knows a but it's dangerous. Number 5. Nima wears on her hands, en sus manos. ¿Qué lleva puesto en sus manos? Number 6. Nima and Tenzin go to school in the ¿Dónde está la escuela? Number 7. Nima is off the bridge. ¿Qué le pasaba? ¿Qué sentimiento tenía con el puente? Number 8. When it's hot, they take their off. Cuando hace calor, se quitan. ¿Qué se quitan? Number 9. Tenzin and Nima love going to school. Les gusta ir a... Students' book, page 62. Exercise 9. Listen and say the chant. First of all, we are going to read. My village in the mountains. Mi pueblo en las montañas is quieter than the town. Es más silencioso que la ciudad. Quieter. Remember, quiet, that's an adjective. We add er at the end of the word to form the comparative. Vamos a añadir esta er para formar el comparativo. It's smaller and it's cleaner. Again, 2 new adjectives. Small and clean. We just add er at the end of the words. Smaller es más pequeño and it's cleaner y es más limpio, clean, limpio. There are flowers all around. Hay flores por todos lados. The weather's very different too. El tiempo es muy diferente también. It's colder there at night. Hace más frío allí por la noche. It's snowier and windier. Nieva más y es más ventoso. Pero, I can fly my kite. Yo puedo volar mi cometa. It's hotter and it's sunnier. Es más caluroso y más soleado. When we go to town. Cuando nosotros vamos a la ciudad. Pero, it's bigger and it's noisier.
pero es más grande y más ruidoso. With people all around. Con gente por todos lados. Fijaros, antes estábamos hablando del village, de el pueblo. ¿Y qué había por todos lados? There are flowers all around. And now in the town, there are people all around. Hay gente por todos lados, ¿no? What's the difference? ¿Qué diferencia? My village in the mountains is quieter than the town. It's smaller and it's cleaner. There are flowers all around. The weather's very different too. It's colder there at night. It's snowier and windier. But I can fly my kite. It's hotter and it's sunnier when we go to town. But it's bigger and it's noisier with people all around. Okay, now, exercise 10. Take your notebooks. You are going to write some sentences, okay? Look at the example. The town is sunnier than the village. Mirad el ejemplo. The town, la ciudad, is sunnier, es más soleada than que the village, el pueblo. Okay, so we have a box plenty of words on the top. Hacemos una caja con palabras, ¿verdad? Sunny, soleado, big, grande, hot, caluroso, windy, ventoso, quiet, silencioso, noisy, ruidoso, clean, limpio, cold, frío. Okay. So we have to make some sentences comparing these two photos. Vamos a hacer frases comparando estas dos fotos. Vamos a comparar the town and the village. The village on the left and the town on the right. El pueblo a la izquierda y la ciudad a la derecha. But remember, there is a star, a yellow star on the right. Hay una estrella amarilla a la derecha, ¿verdad? Cuando acaba el adjetivo en Y, vamos a convertir esa Y en una I latina y después vamos a añadir la E y la R. Es una norma que tienen ellos, ¿vale? For example, sunny, soleado. Sunny turns into sunnier, ¿ok? Sunny turns into sunnier. Y turns into I, ¿ok? And then we add just ER. Noisy, it ends in Y, and Y turns into I. And we add ER next, ¿ok? So, the town is sunnier than the village. Okay, now big. What do you say with big? ¿Qué diríamos de big? ¿Qué cosa es más grande que la otra? ¿Qué sitio es más grande que el otro? Hot, igual. Y así con todas, ¿de acuerdo? From 1 to 7. De la 1 a la 7. Number 11. Read and say true or false. Okay, we just have to write on this student's book true or false, okay, on the left of the number. For example, number 1, the village is cloudier than the town. Cloudy means nublado, ¿verdad? Con nubes. So, Y turns into I. La Y se ha convertido en una I latina. The village is cloudier than the town. Is it true or false? ¿Es verdadero o falso? Number 2, the town is cleaner than the village. Clean, limpio, cleaner, más limpio. Number 3, the town is noisier than the village. Noisier, it ends in Y, so it turns into I, and we just add ER. Acaba en Y, así que añadimos I latina ER. Noisier, ruidoso. And number 4, the village is quieter than the town. Quiet, silencioso. Quieter, más silencioso than que. Okay, so write true or false next to the numbers. Activity book, page 50, exercise 13. Write the missing words in the chant. Listen and check. Okay, we are going to complete this song. Vamos a completar esta canción with all that words you have on the top.
con todas esas palabras que tenemos arriba, ¿de acuerdo? Vamos allá. My village in the mountains is quieter than the town. It's smaller and it's cleaner. There are flowers all around. The weather's very different too. It's colder there at night. It's snowier and windier. But I can fly my kite. It's hotter and it's sunnier when we go to town. And it's bigger and it's noisier with people all around. Exercise 14. Read and match. Okay, so we have two clouds here. Tenemos dos nubes. One on the left and one on the right. Una a la izquierda y otra a la derecha. On the left we have adjectives. Tenemos adjetivos en la de la izquierda. And on the right we have comparatives. Tenemos comparativos en la nube de la derecha. So you have to match them with lines. Tenemos que unirlas con lines, líneas. Okay, so for example, big goes with bigger. Big, grande, va con bigger, más grande, ¿ok? And then you have to do it with hot, noisy, snowy, windy and sunny. Tenemos que hacerlo con todas esas palabras. Vamos allá. Exercise 15. Look and complete with words from activity 14. Okay, so we have 6 numbers here and 2 columns. Column letter A and column letter B. Tenemos dos columnas, ¿verdad? La columna A y la columna B. Okay, so you have to compare letter A with letter B. For example, number 1. There is a tree in letter A and there is a tree y letter B. Tenemos un árbol en la letra A y un árbol en la letra B, ¿verdad? So we have to compare. For example, tree B, el árbol B, el árbol de la imagen B, is than tree A. Es más no sé qué que el árbol de la letra A. Tenemos que buscar con una de esas palabras de la actividad 14, de la actividad anterior, cuál es la que nos pegaría, de la nube de la derecha, ¿verdad? Vamos a coger los comparativos, ¿sí? Yo diría que el árbol B es más grande que el árbol A. Y así lo vamos a hacer con todas las demás. With mountain, with forest, with the boy, with an island and with a baby. ¿Vale? Vamos allá. Students' Book, page 63, exercise 12. Listen and read. Okay, we are going to listen. One. When it's hot and sunny, the water in oceans, seas, rivers and lakes evaporates. 2. The water vapor rises and makes clouds in the sky. 3. The clouds get heavy and it rains. When it's cold, it snows. 4. The rain and snow fall on the land. The water goes into rivers or lakes. 5. Rivers take the water to oceans and seas. Then the water cycle starts again. Okay, this is the water cycle. Es el ciclo del agua, ¿vale? Number 1. When it's hot and sunny, cuando hace calor y sol, the water in oceans, seas, rivers and lakes evaporates. Dice, el agua en océanos, mares, ríos y lagos se evapora. Number 2. The water vapor rises and makes clouds in the sky. Dice, el vapor de agua sube
and makes clouds y forma nubes in the sky, en el cielo. Number 3. The clouds get heavy, las nubes se vuelven pesadas. And it rains, y llueve. When it's cold, cuando hace frío, it snows, nieva. Number 4. The rain and snow fall on the land. Dice, la lluvia y la nieve caen sobre la tierra. The water goes into rivers or lakes. Dice, el agua va hacia los ríos y los lagos. And number 5. Rivers take the water to oceans and seas. Los ríos llevan el agua hacia los océanos y los mares. Then, después, the water cycle starts again. Después, el ciclo del agua comienza de nuevo. Activity book, page 51, exercise 16. Unscramble the words, then match. Vamos a reordenar esas palabras que tenemos abajo, from number 1 to number 8, de la número 1 a la número 8. And then we are going to write the letter. Después vamos a escribir la letra. Which letter? The letter of the picture. La letra de las imágenes de arriba. ¿De acuerdo? So, for example, number 1. K-E-L-A forms lake. Estas letras forman lake, lago. And which letter is it? It's letter E. Si nos fijamos, es la letra E, la que es un lago. Esa imagen es un lago, ¿de acuerdo? Lo haremos hasta el número 8. Exercise 17. Listen and complete. Then write the letter. Okay, listen, then write the letter from the picture. Después vamos a poner la letra de la imagen, otra vez, la imagen que corresponda con esa frase. One. When it's hot and sunny, the water in oceans, seas, rivers, and lakes evaporates. 2. The water vapor rises and makes clouds in the sky. 3. The clouds get heavy and it rains. When it's cold, it snows. 4. The rain and snow fall on the land. The water goes into rivers or lakes. 5. Rivers take the water to oceans and seas. Then the water cycle starts again. Students book, page 66, exercise 3. Okay, take your notebooks, vamos a coger el cuaderno, and we are going to do this exercise in your notebook. Vamos a hacerlos en la libreta, en el cuaderno. Number 3, read, then copy the crossword and write. Okay, so we have to read across, en horizontal, and down, en vertical. For example, across we have number 2, number 4, and number 5. Tenemos la número 2, 4 y 5, and down we have number 1, 3, and 6. You have to read first. Tenemos que leer primero esas descripciones y después vamos a escribir las letras. Lo haremos en el cuaderno, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer una pequeña sopa de letras igual que la que tenemos aquí, ¿vale? Simplemente tendremos que escribir las palabras, no hace falta que escribáis las descripciones. Number 5. Read and say true or false. Okay, so we have some statements. Tenemos algunas frases en colores, ¿verdad? So, estas frases son verdad. Estas frases de colores que tenemos son afirmaciones, son verdades, ¿de acuerdo? So then, from 1 to 6 sentences, tenemos 6 frases, ¿verdad? De la 1 a la 6. Aquí es donde tenemos que escribir si son verdaderas o falsas. Lo haremos simplemente poniendo una T o una F al lado del número. We write just a T or an F next to the number, ¿ok? Primero leemos las frases de colores y después vamos a ir leyendo una por una las frases de abajo para decidir si son verdaderas o falsas esas afirmaciones de la 1 a la 6. Activity book, page 52, exercise 1. Look and label. Very easy. We have 5 pictures, okay? Tenemos 5 imágenes, so you have to write what is it. Y tenemos que escribir qué es eso, ¿sí?
Very easy, muy fácil. Number 2. Circle, then complete the sentences with the numbers. Vamos a rodear esa serpiente de palabras primero, and then we are going to complete the sentences with the numbers. Vamos a completar las frases con los números. For example, letter A. 6,425. ¿Veis? Lo vamos a escribir y tendremos que sacar esas palabras que faltan de la serpiente de palabras de arriba. ¿De acuerdo? Esta serpiente de palabras que tenemos arriba realmente no es muy necesaria. Si sabemos escribir ya estas cifras, estos números, simplemente las escribimos. Podéis también echar un vistazo a las actividades anteriores donde han aparecido estos números, ¿vale? Exercise number 3. Look and complete. Then write for you. Primero vamos a mirar y vamos a completar. Tenemos unas palabras arriba, ¿verdad? Higher, más alto, snowier, más nevado, bigger, más grande, smaller, más pequeño, sunnier, más soleado, longer, más largo. Okay, so you have to look at the picture. Tenemos que mirar la imagen. We have a lot of names here. Tenemos muchos nombres, ¿verdad? Tenemos Wales, England, Scotland, ¿vale? Son regiones de Gran Bretaña, ¿de acuerdo? And then we have some cities. Tenemos algunas ciudades. Cardiff, London, Edinburgh, ¿ok? Tenemos Cardiff, Londres, Edimburgo. And we have some mountains and rivers. Tenemos algunas montañas y algunos ríos. River Thames in London, el río Támesis, with 346 kilometers. Then we have the Snowdon, that is a mountain, es una montaña, la Snowdon. It's 1,085 meters. Fijaros aquí, no tenemos una centena, entonces directamente decimos and y luego la decena, ¿vale? Y la unidad. Then the river Clyde, it's 176 kilometers. The mountain Van Nevis, it's 1,344 meters. And that's it. And then we have some weather symbols. Tenemos también unos símbolos del tiempo, ¿verdad? Sunny, we have rainy, we have snowy, ¿ok? Tenemos soleado, tenemos lluvioso y tenemos nevado, ¿vale? So you have to decide. Tenemos que decidir qué es más qué en las frases de la derecha. En la número 3 no tenemos una referencia después, no tenemos con qué compararlo. Tenéis que vosotros encontrar con qué compararlo, ¿vale? And finally, number 7. My country is than Scotland. Mi país es más que Escocia. Vamos a escribir nuestro país. The capital city is it is than Cardiff. Ok, tenemos que escribir cuál es nuestra capital, la capital de España, ¿no? It is than Cardiff. Es más que Cardiff. Tenemos que ver qué hay más, en este caso Madrid, ¿no? ¿Qué hay más en Madrid que en Cardiff? ¿De acuerdo? Un abrazo.